ofrecer la prestación de servicios cuyo objeto, por cualquier razón de orden técnico, jurídico, reglamentario, económico o social, sea de dudoso o imposible cumplimiento. ¿Listo? Entonces, digamos, uno se puede exponer, y lo importante no son las sanciones. Nos acostumbramos a una sociedad de crimen y castigo. Entonces, pues, si yo hago mal, me castigan, sino realmente interiorizar ese comportamiento ético desde el punto de vista profesional. Entonces, pues, no solamente en esos casos, pues hay el problema, digamos, desde el punto de vista ético, las consecuencias desde el punto de vista profesional, jurídico, que se puedan derivar en el caso de eso. O, a ver, ahorita se está hablando mucho de la muerte de estos dos muchachos cantantes en México, ¿no? Y pues parece ser que ellos, además de ser cantantes, tendrán algunos otros negocios. Sí, parece ser. Ya, no se puede afirmar. Entonces, terminaron asesinados. Además, por uno exponer la vida de uno y de las personas allegadas a uno o queridas por un comportamiento que no esté dentro de lo ético. Entonces, retomando un poquito lo que hemos hablado en relación con la censura, pues la ética evidentemente tiene que ver mucho con la sociedad, con los acuerdos que la sociedad ha hecho. ¿Y cuáles son los acuerdos que hace la sociedad? ¿Quién me puede decir algo? Las normas, como cuáles, pues, la más importante de todas, la que nos encanta incumplir desde la parte más alta, la Constitución, ¿cierto? ¿Ya? Y de ahí para allá se derivan de la Constitución una serie de normas que en principio, no siempre, lo que pretenden es que las normas molestarnos la vida, hacernos la vida difícil. ¿Sí? ¿Qué es lo que pretenden las normas realmente? Dentro de una sociedad, en nuestra sociedad, ¿para qué existen? Para que haya un orden. ¿Perdón? Un orden, para que haya un orden. Para que haya un orden, ¿para qué? ¿Para qué es necesario el orden? Lo que sea, ¿sí? ¿Para qué es necesario? Gracias. ¿Sí? ¿Perdón? Para una igualdad, por acá decían, la convivencia, ¿alguien más por allá decía algo? Entonces, sí, evidentemente tiene que ver con la igualdad, porque todos, sin excepción, desde el más poderoso al más humilde, deberíamos estar cobijados por las mismas reglas. En nuestro país es muy curioso porque aparecen normas especiales para ciertos sectores de la población. Y uno dice, bueno, sí, todos somos colombianos, ¿sí? Deberían regir las mismas normas, ¿cierto? Y la convivencia, ¿sí? Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo cómo es que vamos a vivir juntos en un espacio territorial que compartimos, en donde nacimos, de donde somos originarios, ¿cierto? Y pues que nos permita vivir en paz, cosa que en nuestro país ha sido difícil durante muchos años, ¿cierto? ¿Ya? Pero eso es lo que pretenden las normas. En el caso específico de los arquitectos, ustedes ya que leyeron rápidamente el código de ética, ¿cierto? Por fin, ya, muy rápidamente, velozmente. ¿A qué se referiría? ¿Quién puede decir?
se referiría a qué? ¿A qué se refiere? ¿Qué importancia tiene el código de ética a nivel profesional para nosotros como arquitectos? ¿Sí? Ustedes escribieron ahorita la relación, o supongo que escribieron sobre eso, ¿sí? La relación entre el código de ética y las charlas que nos ha dado el profe Checa, ¿cierto? Esa era la idea. Son normas del juego, pues reglas del juego. Reglas de juego. Dictamina, pues. ¿Qué más? Pues en el código de ética hay una frase que me pareció muy importante que decía que sin ética la profesión se vuelve solo un negocio. Y con ética se vuelve una tienes que puede dar un bien común. Ajá. Gracias. Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? Un bien común, ¿no? Es decir, la idea es que evidentemente la profesión sirve para lucrarse, obviamente, pero no solamente para lucrarse. Sin ética sería solamente el lucro personal, sin importar los demás. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien más que quiera aportar sobre el tema? ¿De quién son los dibujos de ese código? No, miren, ya respondieron. El hermano San Pedro. ¿Listo? ¿Ya? ¿Quién era Germán San Pedro? Bueno, ahí les dejo ese trompo en la uña. ¿Listo? Hay algo bien interesante. Dice así: las normas de ética y conducta tienen como objetivo principal la protección del público. Lo primero es proteger al público. ¿De qué? De las malas prácticas, ¿no? Claro, que no llegue a uno un cliente y le diga, bueno, yo quiero que me diseñe o me construya una casita, y uno le diga, listo, yo le hago el diseño, le hago la construcción, pero denme un anticipo para yo, y me volé con el anticipo. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, proteger al público no solamente de eso, sino que el diseño que se haga sea un diseño apropiado a las necesidades del cliente y además que normativamente y técnicamente sea adecuado, ¿cierto? A las normas, etc. ¿Listo? Entonces esa es la protección del público. ¿Listo? La atención de los menos poderosos, o sea que pues hay un fin social en la ética de la profesión de la arquitectura. ¿Sí? La idea es, si uno puede contribuir al mejoramiento de las condiciones de las personas que tienen menos oportunidades o menos recursos, pues debe hacer. Y el bienestar de la sociedad en general. Pues un poco lo que nos mostraba Checa tiene que ver con eso. ¿Sí? Un edificio está mal diseñado, está mal construido, y termina cayéndose. ¿Qué produce en la sociedad? ¿Qué produce? Desconfianza. Desconfianza, ¿cierto? ¿Ya? ¿En quiénes? No profesional. En los profesionales responsables del asunto, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, pues nosotros mismos acabamos con la profesión, ¿sí? Porque ya la sociedad dice, no, pues estos arquitectos no hacen bien su trabajo, ¿sí? ¿Alguien más? Entonces, pues simplemente es mejor no contar con ellos, ¿sí? Por ejemplo, en la práctica diaria uno le pregunta, le dicen a uno, oiga, es que lo que pasa es que, pues, claro, sí, los ingenieros y los arquitectos pues hacen un diseño y en relación, ya habíamos hablado mal de usted, ¿sí? ¿Ya? Y en relación
Pues eso es solamente para que aprueben los planos y la curaduría, porque alguien me preguntaba la curaduría hace un rato. Pero pues yo voy a disminuir el hierro. Eso no es ético, porque los planos se aprobaron con unas condiciones técnicas específicas, y si yo le digo al maestro, sí, quítele el 20% del área de hierro a todo el proyecto, pues entonces lo que estoy haciendo es poner en riesgo a quién. ¿A quién pongo en riesgo? ¿A quién pongo en riesgo? A las personas. Y hay a las personas que son mis clientes. Yo le estoy construyendo una casa, entonces pues simplemente, sí, la casa no se me va a caer seguramente inmediatamente, pero el día que suceda un sismo se cae esa y todas las demás casas de al lado permanecen. ¿Qué pasó? ¿Sí? Y ahí hay un tema muy complejo que está inmerso en eso, y tiene que ver un poco con lo del edificio Space que les contaba el profe Checa en Medellín. Y es lo que sucede, ¿no? Entonces yo quiero construir mi casa y llamo a un arquitecto y le digo, bueno, ¿usted cuánto me cobra por construir mi casa? Yo le hago un presupuesto. Ese presupuesto, de acuerdo con las cantidades de obra, ustedes sí saben los presupuestos, ¿ya? ¿Sí? Aprendiendo del agua. ¿Cómo? Aprendiendo del agua. ¿Están aprendiendo del agua? Listo. Bueno, está bien. Entonces, en un presupuesto se define en una APU, por ejemplo, viga de amarre, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, seguramente la viga de amarre se está cotizando por metro lineal. Y entonces, cuando usted hace la APU de la viga de amarre, seguramente usted dice que tiene por metro lineal tantos metros lineales de hierro, por hacer una exageración, de 3/8, tantos kilos de hierro o de acero de refuerzo, de hierro de cuarto para estribo y tanto de hierro de media. ¿Sí? Ahí está definido desde los planos. ¿Usted de dónde saca el agua? De los planos, ¿cierto? La APU sale de los planos. Obviamente, si uno tiene un conocimiento de experiencia constructiva, es más fácil hacer una APU. ¿Sí? Pero digamos, en principio usted coge los planos y dice, los planos están diciendo que estas son las cuantías de hierro por metro lineal para las vigas, las columnas, o las zapatas, o lo que sea. Pero entonces, desafortunadamente, la práctica en nuestro medio es que a uno le dice, bueno, usted, arquitecto, ¿cuánto me cobra o cuánto vale la construcción de esta casa? Entonces yo digo, bueno, por decir algo, son 300 millones de pesos que se nos van construyendo la casa. ¿Listo? ¿Ya? Y entonces van a donde otro profesional o maestro de obra, y el maestro de obra o el otro profesional le dice, no, yo se la hago por 200 millones. La misma casa. Entonces el cliente se queda pensando, o este me está tumbando, entonces yo me voy, y como nosotros es todo lo más barato. Hay un viejo dicho que se nos olvidó aplicar, que lo barato sale caro por lo general. ¿Sí? Pero nosotros nos vamos por lo barato. Y no nos importan las consecuencias de eso después. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese maestro o ese otro profesional le está quitando hierro. ¿Sí? Y entonces la diferencia de precio está en que le está disminuyendo especificaciones técnicas al diseño. ¿Sí? ¿Y quién está corriendo el riesgo ahí? ¿Quién? El cliente. El dueño. Va a vivir ahí, va a estar con su esposo, su esposa, sus hijos, sus tíos, ¿sí? Y el día que suceda algo y se caiga eso, ese riesgo nunca se tiene.
Entonces uno como profesional, y un poco lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, tiene la obligación, así pierda uno el negocio, ¿sí? Porque seguro que lo pierde. En nuestro medio la gente no piensa, sino lo que tengo hoy acá y no importa qué va a pasar mañana. No, eso no se cae. Como les comentaba que me decía un maestro de obra a mí, no, tranquilo arquitecto, todo tiende a no caerse. Bueno, sí, ya, esa teoría de la inercia, ni Einstein la había pensado, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista, digamos, de negocio, yo no puedo, como arquitecto, decirle no, sí, quitémosle ya. Yo les conté el caso de una obra que yo estaba haciendo un diseño que yo hice de una casa, y un buen día llegó la señora despelucada así, ¿qué es esa cantidad de hierro? No, pues eso es lo que está especificado en planos. El diseño lo hizo un ingeniero colega acá del programa de arquitectura, no les voy a decir quién. Y pues yo le dije, mi señora, pues esto lo diseñó un profesional especialista en estructuras. Y yo no tengo, le dije así, yo no tengo cómo avalar lo que usted me está diciendo, que este señor le pone demasiado hierro a sus diseños. Es que a mí me han dicho, y yo he comentado, y en el club, y en no sé qué. Señora, eso es lo que le comentan en el club. Pero ¿dónde está, digamos, la demostración técnica de que eso es así? Yo no le voy a meter tanto hierro. Entonces, pues yo le dije, mi señora, si usted va a hacer eso, hasta aquí llego yo. Siga usted construyendo su casa sola, consígase quien le meta menos hierro, pero yo no participo de eso. Claro, se cumplió la plática, ¿sí? Pero también me quedó la tranquilidad de saber que si la casa, que no se ha caído, ¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? Se llega a caer un día, yo ya no tengo nada que ver con eso, ¿cierto? Advertidos estaban y advertidos estuvieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre ustedes se van a encontrar en la práctica profesional ese dilema entre, bueno, sí, yo le hago un poquito más barato, y hasta dónde es ético ese poquito más barato, y dónde es que yo voy a disminuir el costo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Dónde? Si es en mis honorarios, ya es un riesgo que yo corro. Pero si es en el acero o en la resistencia del concreto, pues ya no le voy a poner concreto de 3.000, sino concreto de 2.500. Y no ahorrar un poco de cemento, y entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Esa es la práctica. Desafortunadamente, esa es la práctica de la profesión. No, eso es un poquito menos de cemento, ya bájenle la proporción. Listo, no hay problema. Entonces no es ético ganarme el negocio a sabiendas de que estoy poniendo en riesgo al cliente, a sus familiares o a las personas, si es alguien que va a vender apartamentos, como el caso del edificio Space en Medellín, a las personas que van a vivir allá. Y entonces le va a poner en riesgo no solamente su vida, la de sus familiares, sino la de su patrimonio, por una mala práctica profesional. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí? Así como dice usted de Tumaco, ¿cierto? Así como dice en su tierra. ¿Eso pega o no pega? ¿Sí? ¿Aquí no pega o aquí sí pega? ¿Cómo es la cosa? ¿Sí? ¿Ya? Eso del código de ética, ¿pega o no pega? ¿Cómo? ¿Sí pega?
¿Ya? ¿Por qué cree usted que pega? Bueno, no la concientización que deberíamos tener todos los arquitectos y futuros arquitectos. Porque, o sea, lo que se hace mal no solamente afecta a uno como arquitecto, sino al entorno, contexto. Bueno, y en sí la carrera de uno, ¿no? También. Eso es lo que... Afecta a la sociedad, ¿cierto? Eso está muy bien. ¿Hay más? Eso es importante, pues, o sea, todo lo que el código de ética es importante porque pues son los valores que nos rigen a todos. Por ejemplo, yo estaba ahí leyendo un poquito que decía sobre la competencia desleal, que me parece también súper importante con las otras personas, hasta con uno mismo, como para estar aquí. Ahora tocamos ese tema, ¿vale? Ese es un tema bien interesante, el de la competencia desleal. Sí, porque pues ya es cómo nos comportamos con nuestros colegas, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que acabo yo de exponer en relación de cómo me gano un negocio. Y por ejemplo podría ser las licitaciones acomodadas, ¿no? Claro, las licitaciones acomodadas hacen parte de eso, sí, señor. Sí. ¿No? Es decir, si yo sé que me van a acomodar la licitación para que yo me la gane, pues entonces estoy actuando de varias maneras mal, ¿cierto? Una competencia desleal, primero. ¿Sí? Y segundo, ya estoy incurriendo en un tema de ilegalidad en relación con la aplicación de las normas. Se supone que todo el mundo debe participar en igualdad de condiciones en una competencia que puede ser un concurso, una licitación, lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera aportar? ¿No? ¿Nada? ¿Nada? Por acá. Hablábamos antes de que usted llegara, ¿sí? Tiene que hacer un escrito, ¿no? Sí, hablábamos antes de que usted llegara del tema de... Usted preguntaba que si uno sabía o no sabía. En el mismo código hay un artículo que habla que si uno sospecha o es de dudosa procedencia económica o técnica o jurídica alguna actuación, uno se debe abstener de hacerlo. Digamos, usted hablaba de que uno podía denunciar como cosas que estaban mal hechas. Sí. ¿Dónde se denuncia eso? ¿Cómo? ¿Dónde se denuncia? ¿Dónde? ¿Dónde se puede denunciar? En la misma Sociedad Colombiana de Arquitectos. Usted lo puede denunciar. Sí. También es interesante, ¿no? Como todo el código aborda que no solo pensar pues en lo económico, ¿no? O lo estrictamente pues, que me beneficia a mí, sino incluso a la sociedad. Entonces, yo he mirado, ¿no? Casos que solamente se meten en la actividad por la plata, pues, que esa carrera da y ya, ¿no? Y no le dan como la suficiente importancia que equivale, ¿no? El servir como arquitecto a la sociedad. Entonces, yo creo que el tema económico es más bien un plus. Sí, evidentemente, de todas maneras, lo que hablábamos el otro día, hay evidentemente en cualquier actividad económica, cualquiera, y en la arquitectura muy en especial porque toca directamente a las personas, ¿cierto? Al patrimonio de las personas, a la seguridad de las personas. Pues hay una función social de la profesión, siempre. Un médico, igual. ¿Sí? Y en el caso nuestro, pues nosotros no somos médicos, pero sí estamos tocando con las vidas de las personas, con su patrimonio. Entonces tenemos una responsabilidad social en la práctica de la profesión. ¿Sí? Muy bien. Por allá. ¿Perdón? Digamos, en los dineros de los como que los de
que nos decía como, pero ¿y si uno no sabe? ¿Y si No, no se para? sospecha. Uno sospecha, bueno, Por eso el código habla de dudoso. Sí, yo sé, tengo dudas acerca de la procedencia de los recursos, pues me debo abstener. digamos, ese edificio que hay en Moravia, ¿no? Que dicen las malas de narcotráfico. Y digamos que en Moravia no hay nada, no hay nada, solamente se nada más. Entonces no digo como que no se debe hacer. Pues, si usted me pregunta a mí si yo me metería a hacerlo, yo no lo haría. Sí, de hecho, pues yo viví en Cali muchos años y pues a uno se le acerca a la gente y le ofrece cosas. Sí, claro, por eso les digo, uno se da cuenta. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Hablábamos hace un ratico de que todo tiene consecuencias en la vida. Y hablábamos de para qué son las normas o para qué son los códigos. ¿Sí? Y eso es lo que uno tiene que entender. Los códigos, las normas, las leyes, la Constitución. Usted decía que era para la convivencia, usted decía que era para la igualdad, ¿cierto? Nos ponen a todos en igualdad de condiciones en caso de competir con algo, ¿cierto? O en igualdad de condiciones para la práctica de la profesión, en el caso específico nuestro. Como ciudadanos deberían ponernos en igualdad de condiciones, aunque pues eso es también muy discutible en nuestra sociedad. Sin embargo, para eso se supone que es listo, ¿ya? Son acuerdos. Las normas no son una cosa que le imponen a uno por fregarle la vida, sino se supone que si nosotros vamos a vivir en sociedad, pues las normas de comportamiento para poder vivir en sociedad y tener una buena, sana y productiva convivencia, ¿cierto? Hay que respetarlas. Si yo decido salirme de las normas, es mi decisión. ¿Sí? Seguramente no hay nadie que me lo impida, más allá que la conciencia. Es la conciencia de que yo participo de una sociedad y participo del acuerdo social que implican esas normas, y entonces en el momento que yo me salgo tengo que estar dispuesto a afrontar las consecuencias de haberlo hecho. ¿Listo? ¿Correcto? En el caso específico de la práctica de la arquitectura, pues me van a quitar la matrícula profesional y no va a poder ejercer. ¿Sí? Por ejemplo, ahí dice que no, o sea, como que no hagas negocios de dudosa procedencia porque te lucraría el resto, ¿cierto? Pero entonces, digamos, dicen, y tú sabes que es de dudosa procedencia el dinero con el que se va a construir la obra, pero dices como, no, no me pagues, pero igual lo diseñas porque sabes que es un bien como social. Ah, no, si usted no está cobrando y le decide regalar eso al personaje, pues eso no habría problema, porque el problema no es hacer el trabajo, el problema es lucrarse de una situación que uno sabe que no es debida. ¿Listo? ¿Ya? Si usted le quiere hacer un regalo a una persona que tiene muchos recursos, ¿sí?, de dudosa procedencia, pues eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero no podría ser, el hecho en sí no es la práctica, sino el saber que se está lucrando uno de esa situación. ¿Listo? Para diferenciar. Entonces, lo mismo, es decir, el ejemplo que les daba, si yo ayudo a que mi jefe o mi socio o algún colega se beneficie quitándole especificaciones a un proyecto para su construcción, pues estoy siendo cómplice de eso. ¿Sí? ¿Ya? Son cosas bien complejas. Si a mí mi jefe me dice, oiga, disminuye ya el hierro a eso.
pues seguramente yo, pues es mi jefe, ¿le debo hacer caso o no le debo hacer caso? No, ¿cierto? Ah, no, entonces se va, bueno, me voy, pero con la conciencia tranquila, ¿cierto? Entonces por eso les digo, uno siempre se va a encontrar en situaciones en donde tiene que uno, y usted decía que habla de la sociedad, y parte de esa responsabilidad social, ¿sí?, es uno tomar la decisión correcta cuando sucede eso. A uno siempre lo va a poner la vida en si hago esto o no lo hago, y si lo hago sé que no está bien, pero pues eso no pasa nada. Como decía mi maestro de obra, todo tiende a no caerse, usted no se preocupe, ¿sí? Pero termina cayéndose, ¿sí? Entonces, el tema, digamos, en el fondo, tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, lo mismo tiene que ver, y decíamos, con la práctica profesional, con nuestros colegas, ¿cierto? Entonces, si yo sé que usted está haciendo un negocio, o usted está haciendo un negocio de un proyecto arquitectónico con una tercera persona, ¿sí?, y usted me comentó, no, vea, mire, es que yo le voy a cobrar tanto a esta persona y está dentro de lo normal. Y entonces yo digo, ay, qué chévere, bacano, ¿no? Lo felicito. Y voy corriendo por detrás y le digo al cliente suyo, vean, yo se lo hago por la mitad. Sucede, ¿cierto? Sucede. ¿Eh? Estoy actuando mal, ¿cierto? Eso se llama competencia desleal. ¿Sí? ¿Me gané el proyecto? Sí. ¿Ya? ¿Y qué sucede cuando uno hace eso? Pues termina, sí, el trabajo se supone que es el mismo, y entonces uno termina entregándole la mitad de lo que le deberían haber entregado si hubiera cobrado lo que corresponde. Yo participé una vez no voy a dar nombres, en un concurso de arquitectura aquí en Pasto, para un colegio muy famoso. ¿Sí? Y resulta que yo presenté mi proyecto. En esa época todavía estaba vivo Rogelio Salmona, y habían nombrado a Rogelio Salmona como jurado del proyecto. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces, finalmente salió el veredicto y me llamó el dueño del proyecto y me dijo, vea, Pablo, usted se ganó el concurso. ¿Sí? Y yo, pues, dichoso, chévere, bacano. No solamente la parte económica, sino dice, bueno, se reconoce el trabajo. Hay muchas cosas por las cuales uno se pone contento cuando suceden cosas a veces. Listo. A las 3 horas me volvió a llamar y me dijo, Pablo, ¿usted estaría dispuesto a desarrollar ya el proyecto? Porque era un concurso de ideas, ¿sí?, con sus competidores del concurso. Y me dijo, no, pues ¿cómo me lo ocurre? Pues yo me lo gané porque voy a tener que trabajar con ellos. ¿Sí? ¿Ah? Tenía sentido. Entonces me dijo, bueno, entonces no se lo ganó. ¿Sí? En esos días pues, tenía que estar trabajando mucho y en ese proyecto me ayudó una amiga que tiene su negocio de impresión de planos y esas cosas. Entonces, muy metida con arquitectos del medio, y entonces me comentó que lo que había pasado, ¿sí?, es que como yo no soy pastuso, y los arquitectos a los que les había ganado pasado, arquitectos muy prestigiosos, muy famosos de la ciudad, han ido a hablar con el cliente y le han dicho, bueno, pero ¿cómo así? Si ese señor no es pastuso y ni siquiera es javeriano, ¿sí? Y entonces me quitaron el concurso, ¿sí? Ya.
gané, gané, si perdí, perdí, listo, ya, y es una sana competencia. Entonces, uno siempre debe, ¿sí?, ser correcto con las cosas, ¿cierto? Y las normas, el código de ética en la profesión, lo que pretende es precisamente que haya como unas reglas de juego que permitan que eso sea civilizado, ¿sí? En ese cuento que se perdieron amistades, se perdieron una cantidad de cosas, porque ya uno no dice nada, como es, ¿cierto? Entonces, allí es donde uno tiene que ser correcto. Sí, yo puedo mover influencias para que me den las cosas a mí. ¿Debo hacerlo? ¿Lo que vale es el trabajo bien hecho o lo que vale es, venga, yo le doy aquí una platita y usted me ayuda? O venga, y yo soy primo de su esposa, entonces si usted no quiere problemas con su esposa, le digo que me ayude. ¿Sí? Entonces, esos son ejemplos. Por eso les digo, ustedes se van a encontrar con muchas situaciones durante el ejercicio de la profesión, ¿sí?, ¿ya?, que va a ponerlos en situaciones complicadas, ¿cierto?, complejas, ¿sí? Esos son cosas bien difíciles, ¿sí? Inclusive una de las personas que les estoy contando es una persona que se había graduado de la misma universidad que yo me gradué, yo lo conocía y sabía quién era. Y yo le dije, oiga, pero usted cómo hace una cosa de estas. ¿Sí? ¿Qué sucedió con ese proyecto? Que cuando les entregaron el proyecto a los clientes, les entregaron 20 planos de un proyecto que fácilmente podría requerir unos 200 planos de ese tamaño. Es la cosa, ¿sí? ¿Ya? Entonces, hay situaciones en las cuales uno pues no debe actuar de esa manera, ¿sí? ¿Ya? Esas son cosas que tienen uno que siempre tener presente en el actuar profesional, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Sí? Ahora, yo podría haber denunciado eso en la sociedad fenomenal de arquitectos, ¿sí? Ya, con el hecho ya es suficiente. ¿Sí? ¿Ya? Simplemente esas personas perdieron fue conmigo. ¿Ya? Entonces, muchachos, la invitación es, la próxima clase vamos a tener una charla de los dos siguientes capítulos, el quinto y el sexto, de ética para amadores. Y vamos a hacer una conversación así como esta, en la cual vamos a tratar de ligar esa ética filosófica con la ética profesional. Que la ética profesional es muy puntual, ¿no? Está en una ley, ¿cierto? Con unos artículos, con unos párrafos, con unos, ¿sí?, parágrafos. Y lo otro es más filosófico, pero de todas maneras me interesa que tratemos de cruzar las dos cosas, porque el comportamiento ético es un comportamiento que tiene que nacer de adentro. No es simplemente que decir, vean, me están ofreciendo este negocio, coja el código, ¿se puede hacer o no se puede hacer? No. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? No, o era que estabas expresando. ¿Estabas tirando? No debería ser correcto denunciar ese tipo de cosas, ¿no?,
denunciaba eso me hubiera tocado irme de Pasto. Pero pues al menos evitaba, ¿no? Que le Entre pasara otras algo. cosas porque uno de los personajes terminó siendo presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos durante muchos años. ¿Sí? Simplemente se acabó la amistad. Para siempre, así, sin lugar. ¿No? Y además tuve la oportunidad de pegarle su insultada así personalmente. ¿Ya? ¿Sí? Y ya, me desahogué. Pero sí, uno debería denunciar ese tipo de cosas. Pero me hubiera tocado irme de Pasto porque no iba a poder practicar la profesión en Pasto. Pues, como les digo, el personaje terminó siendo presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. ¿Ya? Entonces, la ética o la falta de ética está en todos los niveles, desafortunadamente. Es algo para que uno lo practique como persona, como individuo, en relación de estar convencido que si hay unas normas de comportamiento, pues esas normas de comportamiento las voy a cumplir. Si no las voy a cumplir, pues me voy a otro lado, me voy a la selva, me voy, ¿sí?, al desierto, me voy a otro lado o otras comunidades donde no existan ese tipo de normas y entonces ya actúo de otra manera. Pero si me voy a quedar aquí, la cosa tiene que ser dentro de esas mismas normas. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, sí es muy importante, ¿sí?, que podamos en la próxima clase ya empezar a ligar la parte filosófica de la ética con la parte pragmática de la ética en relación con la profesión específica. ¿Sí? En este caso hay muchos. Lo que nos mostraba Checa es bien interesante porque hay un comportamiento no ético de los profesionales que participaron en esas obras. ¿Sí? Hay un comportamiento no ético cuando yo tengo un comportamiento desleal con mis colegas. O voy y le hablo mal, por eso yo no doy nombres, lo que estamos charlando, de mis colegas a otros colegas, ¿cierto? ¿Ya? No está bien. ¿Sí? Simplemente no está bien. ¿Ya? Entonces, voy y digo, no, es un proyecto de las técnicas tan horrible de proyectos. ¿Ya? No, eso no está bien. Eso no se hace. ¿Sí? Eso está mal hecho. ¿Ya? Y entre otras cosas, porque no son los términos en los cuales se debe hablar de arquitectura. ¿Sí? ¿Ya? Suceden muchas cosas, yo tengo muchas anécdotas. Cuando yo era estudiante en la universidad, había un profesor que nos dictaba historia de arquitectura, el tipo de artista. Y era un cubano fusilado, como de 2 metros de alto. ¿Sí? Y en esa época, para que vean cómo son los comportamientos éticos, ¿sí? En esa época, Galador, se llamaba Galador Carbonell, ¿cierto? El profe le escribía, ¿ustedes saben quién es Edgar Negret? ¿No saben quién es Edgar Negret? Edgar Negret es uno de los escultores más famosos en Colombia. ¿Sí? Busquen por ahí en el celular rápidamente. Edgar Negret. ¿Listo? Un escultor muy famoso. Yo estaba de estudiante y Galador pues era el novio de Edgar Negret. ¿Sí? ¿Ya?
entonces, pues, resulta que nosotros éramos un grupo de estudiantes bien inquietos. Entonces nos la pasábamos leyendo y tal, discutiendo de arquitectura. ¿Sí? En esa época a Edgar Negret le propuso a Bogotá hacer una escultura urbana. ¿Sí? ¿Se encontraron a Edgar Negret? Entonces se armó la polémica más tenaz, estamos hablando más o menos de los años 70, ¿sí? Porque Edgar Negret quería hacer una escultura urbana y no sé qué, y entonces en esa época no dejaron a Edgar Negret hacer su escultura urbana. El hombre entró en depresión y entonces Galador Carbonell llegó y dijo: hay que subirle los ánimos a Edgar Negret, y nos dijo a nosotros: vean, vamos a visitar al maestro Edgar, ¿sí? Y vamos a que nos explique lo de su escultura urbana, pues con su segunda, porque eran novios, ¿no? Y además él le escribía, Galador, si ustedes buscan por ahí, le escribía toda la crítica artística a las obras de Edgar Negret, ¿sí? Entonces, listo, nos fuimos, y esa manada de locos, sardinos y todo, llegamos allá y a la casa, una casa muy bonita en el barrio Santana, espectacular. Bueno, hay unas cosas que no les voy a contar que no, de eso, porque no aplican, pero entonces nos llevaron al estudio del maestro, y eso, pues el maestro era el maestro, ¿no? El maestro de él, casi con reverencia, ¿ya? Y pues uno cuando es joven es más bien irreverente, ¿sí? Y pues nos sentamos a escuchar al maestro explicar su obra, y pues él estaba muy sentido, muy dolido, porque cómo no le habían aceptado su obra allá en Bogotá. Y entonces estábamos nosotros ahí y lo escuchamos, ¿sí? Y después empezamos a preguntar y a confrontarlo realmente, ¿sí? Pues se sintió como tan acosado el maestro con las preguntas que, bueno, se puso a llorar. Y Galador nos cogió casi que las orejas y nos sacó de la casa del maestro, expulsados del paraíso. Ya, nos sacaron. Éramos como 4 o 5 locos ahí que pues siempre estábamos como cuestionando y preguntando las cosas, no por maldad, sino por curiosidad. Y el maestro se sintió incómodo. Y claro, nos echaron de la casa del maestro. ¿Sí? Pero pues eso fue una crítica de frente, pues no nos llevaban allá para hacerle veñas, ¿sí? O si pensaron que iba a hacer eso, pues se equivocaron, ¿ya? ¿Sí? Entonces, y el cuento es, pues yo terminé en la universidad, llegué al otro día a la universidad, tranquilo, y de pronto vea que lo necesita el decano. Y llegué allá y me dijo el decano: Pablo, ¿qué fue lo que pasó en la casa del maestro Edgar? Yo dije: no, pues simplemente que nosotros empezamos a hacer una serie de preguntas, y pues el maestro como que se sintió incómodo y se puso a llorar, ¿sí? Y nos echaron. Oh, mi Pablo, pero es que usted sabe que los artistas pues son como muy sensibles, hay que tener cuidado, que esta cosa, que la otra, que más allá. Y dice: sí, pero pues nosotros nos llevaron allá, pues queríamos preguntar de dónde habían salido las cosas y por qué, ¿sí? Finalmente me dijo: Pablo, no lo vuelvas a hacer. No, pues que yo volver a hacer eso, me van a volver a llevar. Años después, y claro, pues el novio del profesor de historia, y yo viendo historia con él, 3 saqué en historia, así, pero raspando, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, años después,
entrando, yo soy malo para participar de esas cosas, pero ese día dije, voy a ir a ver qué pasa. Soy bueno para ese tipo de cosas. Y voy entrando y de pronto, Galador Carbonell, como en 2 metros, ¡paro! Y yo, ¿qué pasó? Galador allá, ¡mire! Y full abrazo. ¿Qué? ¿Me va a matar o qué va a pasar? Pues claro, ya había peleado con el Garnegra, entonces me dice, uy, qué berraquera lo que ustedes hicieron, sí, eso magnífico, ¿no? Pues, y yo lo miraba diciendo, ¿qué pasó ahí? Desde el punto de vista de la ética no debería tener ese tipo de cosas, ¿cierto? Ahí nos tomamos unos whiskies con el Galador y todas esas cosas, y acordándonos de la historia, y nos reímos y todas esas cosas. Pero en el fondo, lo que les quería comentar es que ético es uno ser capaz de recibir una crítica, ¿sí? En la medida que hay una crítica, ¿cierto? Ya otra cosa es que sea un ataque personal, ¿cierto? Son 2 cosas muy distintas. Ético es uno ser coherente con las cosas, no dependiendo de las circunstancias, ¿cierto? Entonces, pues, este personaje ya habían cambiado las circunstancias, entonces cambió de idea, ¿sí? Ya no era un horror, sino era una maravilla. Y eso lo vemos en la política nuestra todos los días, ¿no? La gente va cambiando de partido y esta cosa, y se va acomodando, digamos, al poder. Eso no es una actitud ética. Si yo tengo unas convicciones, las que sean, ¿sí? Independientemente de las que sean, pues lo que menos espera la sociedad y las personas es que yo sea coherente con mis convicciones. Ahora, si yo ya quiero cambiar de convicciones, tengo todo el derecho, pero entonces lo hago saber a la sociedad, ¿cierto? ¿Ya? Decidí convertirme al judaísmo de un momento a otro, tengo todo el derecho a hacerlo, ¿sí? De hecho, hay muchas personas que en su discurrir de la vida cambian, digamos, de convicciones. Pero tiene que ser algo, y si es en un actuar público, como es el caso de una profesión, uno no es arquitecto para uno, es arquitecto para la sociedad, ¿sí? Uno es profesional para la sociedad. Entonces, pues simplemente uno debe mantener una línea de comportamiento que permita entender que hay una coherencia del pensamiento con la actuación. Y eso es ético. Pero uno no puede ir cambiando de que esta vez me conviene ser ético, pero ya mañana no. ¿Sí? A eso me refiero. Para este negocio voy a ser ético, pero para el próximo, que ya hay como mucha platica ahí metida de por medio, no voy a ser ético. No, uno es ético. Uno es o no es. Ahí no hay términos medios. ¿Sí? ¿Alguien ve? Bueno, entonces la próxima clase, muchachos, vamos a leer para la próxima clase los 2 próximos capítulos de Ética para Amar, y vamos a tratar de empezar a mezclar y ligar ese problema de la ética, que es muy filosófico, como ahorita es experto. Y bienvenido hacia rato, no lo voy a por acá. ¿Sí? 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 Entonces, con la práctica de la ética ya profesional y ver cómo logramos conjugar eso. La ética para la vida, la ética para la profesión. ¿Es una sola o son 2 distintas? ¿Sí? ¿Ok? Eso, muchachos. Entonces les agradezco mucho la atención. Nos vemos dentro de 8 días. Esa es la idea. Ya saben que la nota son los papelitos que me están entregando, que definen la asistencia. Ya les digo, es como